Listo. Vamos a empezar revisando los nervios de la extremidad superior y vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto con el sistema muscular, ¿sale? Entonces veamos. Recordemos que en las distintas regiones de la extremidad superior se dividían en compartimentos y estos compartimentos en el brazo, en el antebrazo, en la mano, pues recibían fibras nerviosas desde nervios en concreto que venían del plexo braquial, ¿sale? Recuerden que la inervación de la extremidad superior va a provenir del plexo braquial, ¿sale? Entonces, veamos, nos encontramos en la extremidad superior derecha y ¿qué región nos muestra aquí el esquema? La anterior del brazo. Exacto, es el compartimento anterior del brazo, ¿sale? Que estaba conformado por 3 músculos, identificamos por acá con el gancho. ¿Quién será este músculo? El bíceps braquial. El bíceps, muy bien, con sus pues 2 cabezas justamente, ¿sale? Acuérdense, los braquiales, porque se encuentran en el brazo, la región pues más corta de la extremidad superior. Entonces, tenemos al bíceps, profundo al bíceps, observamos el músculo braquial, ¿sí? Y además del húmero hacia el proceso coracoides, el córaco braquial, que característicamente es atravesado por este nervio que le da función a estos músculos del compartimento anterior del brazo. ¿Quién es este nervio? El músculo cutáneo. Nervio músculo cutáneo. Entonces recuerden, se encarga de darle inervación motora a los músculos anteriores del brazo, ¿sale? Y además, pues también tiene una rama cutánea, que vean cómo da sensibilidad en el antebrazo, ¿sí? En su cara lateral. Entonces aquí tenemos al nervio músculo cutáneo. Recuerden, la relación entonces es con el compartimento anterior del brazo. Ahora veamos. Ahora, ¿en qué región nos encontramos? En el antebrazo y parte de la mano. ¿Ya vieron? Entonces, este compartimento que estamos observando por la vista del antebrazo, ¿cuál será? Anterior. Es el compartimento, justo el compartimento anterior del antebrazo, es decir, el compartimento, ¿qué otro nombre tenía? ¿De los flexores? Flexor pronador, acuérdense, ¿sale? Flexor pronador, porque pues encontramos a los 2 pronadores, el redondo y el cuadrado, ¿sale? Entonces, recuerden, este compartimento entonces anterior, recuerden, todo el compartimento anterior, ¿por qué nervio estaba inervado? Que viene, vean, justo sobre el eje, ¿sí? El eje de la extremidad superior. Por el mediano. El mediano. Entonces, ¿quién va en medio? El mediano, ¿sale? Que se mete ahí en su túnel, el túnel del carpo, ¿sale? Entonces, acuérdense, en el antebrazo todos estos músculos son inervados por el mediano, excepto ¿quién? El flexor ulnar del carpo. Flexor ulnar del carpo, muy bien. ¿Y quién más? El flexor profundo de los dedos. La porción medial del flexor profundo de los dedos, que ¿quién los inervaba? El ulnar. El ulnar, ¿sale? Entonces ya tenemos ahí compartimento anterior del antebrazo. Y ahorita repasando lo que revisábamos en la mano, vean cómo se extiende el mediano hacia el compartimento tenar. Y acuérdense, inervaba lo mismo, ¿no? A los músculos de la región tenar, excepto a quién. La cabeza profunda del flexor corto del pulgar. La cabeza profunda, justo, del flexor, ¿sale? Entonces, acuérdense, esa cabeza profunda está inervada también por el ulnar o cubital, es la excepción, ¿sale? Y acuérdense que además
se extienden esas fibras del mediano a los lumbricales, a los dos laterales que corresponden al primero y al segundo. ¿Sale? Entonces ahí tenemos todo el territorio de inervación motora del mediano y sus fibras que en dirección distal se extienden hacia los dedos, ¿sale? Sobre todo por la cara palmar, ¿sale? Entonces todo es el territorio del nervio mediano y pues al igual, todos acuérdense hasta este momento, ramas del plexo braquial, ¿sale? ¿Queda claro el territorio y el recorrido del mediano? Sí. Sí. Muy bien. Aquí también recuerden que de acuerdo al compartimento que inerven estos nervios, pues al lesionarse van a provocar limitantes para ese compartimento. Por ejemplo, si tuviéramos una lesión del nervio musculocutáneo, ¿qué movimientos se les ocurre que podrían alterarse? La supinación, Supinación, muy bien. ¿Y qué más? la flexión, ¿Y la flexión de qué? ¿O de quién? ¿De qué articulación? de la glenohumeral. No. Oh, bueno, sí vamos a limitar la glenohumeral y todavía más va a ser evidente la limitación de quién. De la del codo, ¿sí? Acuérdense que estos músculos, pues, el bíceps, el braquial, provocan la flexión del codo, ¿sí? Entonces, y pues la supinación, como lo comentabas. Entonces, pues van a estar limitadas flexión del codo, la supinación y en cierto grado la articulación del hombro, ¿sale? Algunas lesiones, además de la limitante propia de los músculos, también nos dan manifestaciones muy puntuales, ¿sí? Entonces, siempre acuérdense, la lesión del nervio mediano, ¿sí? Como ya no puedo flexionar el primero, segundo, tercer dedo, pues quedan extendidos y solamente puedo flexionar el cuarto y el quinto. Eso me da un signo característico en la mano que se le da el nombre ¿de qué? ¿De qué le leyeron? Mano del predicador. Mano del predicador, ¿sí? Cuando un padre religioso, ¿no? Echa la bendición, así con sus 3 dedos extendidos y los otros 2 flexionados, de esa manera, ¿sí? El mano del predicador. Por lesión entonces del nervio mediano, no se les olvide. ¿Sale? ¿Por qué sí se pueden flexionar el cuarto y el quinto? Porque son inervados por el ulnar. Exacto, porque justamente de ese lado a la región medial compensa el ulnar. Muy bien. Ahora fíjense, el nervio ulnar. Habíamos revisado que una relación muy importante que tiene es con el epicóndilo medial del húmero, ¿sí? ¿Se acuerdan que, bueno, fíjense, pasa justamente por detrás de ese epicóndilo medial? Por lo tanto, una fractura del epicóndilo medial, pues va a ser un factor de riesgo para lesionar el nervio cubital desde aquí, ¿sale? Y por esta relación anatómica quedamos que cuando se pegan, o nos pegamos en este sitio, ¿qué ocurría? Se te duerme el brazo, ¿no? Ajá, como que se te duerme el brazo, es más, no se te duerme, sientes un dolor de tipo eléctrico quemante. Ese es un dolor de tipo nervioso porque irritamos al nervio ulnar o cubital. Acuérdense, cuando nos pegamos entonces aquí en el epicóndilo medial, ¿qué decimos? Ulna. ¿Sale? Porque pues nos duele, ¿no? Ulna. Entonces, ¿a qué nervio le pegamos cuando nos golpeamos el epicóndilo medial?
El ulnar. Le decimos ulna. ¿Sale? Muy bien, entonces aquí viene el ulnar justo por la cara medial del antebrazo, extendiéndose hasta el quinto dedo, sus ramos cutáneos, ¿sale? Por eso al pegarnos, pues la descarga se siente en todo este recorrido del nervio ulnar hasta el quinto dedo, ¿sale? Entonces vean, en el compartimento anterior del antebrazo, ¿a qué músculos le está dando inervación? Al Recuerda. flexor ulnar del carpo y Flexor a ulnar la, del carpo, muy bien. ¿Y a cuál otro? a la parte medial del flexor profundo de los dedos. Exacto, a la porción ulnar o medial del flexor profundo de los dedos. ¿Sale? Veamos cómo se extiende hasta la región de la mano. Vean ahí cómo hace un arco en dirección lateral. Y entonces va a participar en la inervación de todos los músculos del compartimento. ¿Qué compartimento será este en la mano? Hipotenar. Hipotenar. Hipotenar, el compartimento interóseo, el compartimento aductor y las fibras, digamos, vean las más distales allá hasta donde se están extendiendo, hasta la cabeza profunda de ¿quién? Del flexor corto del pulgar. Exacto. Pues vean, ahí está todo el recorrido del ulnar y pues justamente sus ramos cutáneos se extienden hacia el quinto dedo y parte del cuarto, ¿sale? Y tiene justamente esta relación también importante, no se les olvide. El nervio ulnar, pues lo vamos a encontrar en relación con el tendón del músculo flexor ulnar del carpo. Con relación a este tendón, ¿dónde está el nervio ulnar? ¿O en qué posición? Con relación al tendón del flexor ulnar del carpo. Es más lateral que el tendón. Va lateral al tendón, justamente. ¿Sale? Y el mediano, bueno, aquí están cortados, pero va entre el tendón. A ver, aquí les muestro una imagen. Vean, aquí está. Va entre dos tendones, igual el mediano. Vean, aquí viene el mediano. Va entre el tendón del flexor radial, en este caso del carpo, y el tendón del palmar largo. ¿Sale? Justo pues sobre la línea media. Acuérdense que aquí el nervio mediano se mete ahí a un túnel, que ese túnel pues está cerrado, digamos el techo del túnel, por el retináculo flexor, y que en personas que se encuentran en trabajo continuo de tipo oficina, ¿sí? Y que mantienen su muñeca recargada sobre superficies duras, se provoca una compresión crónica que irrita al nervio mediano y entonces provoca dolor en esta cara interna de la mano y justamente adormecimiento de este sitio por donde recorre el nervio mediano. ¿Cómo se llamaba ese conjunto de signos y síntomas? Es así, ¿no? Síndrome del túnel carpiano, ¿sí o no? Sí. El síndrome del túnel carpiano también es por irritación del nervio mediano. Muy bien. Ahora, a ver, un segundo. Aquí nos vamos a saltar para acá. Fíjense, ¿qué compartimentos nos hacían falta en el brazo y en el antebrazo? ¿Cuáles nos faltaban? El posterior.
El posterior, así es, ¿sale? Y además, pues también la región del hombro. Entonces, fíjense, ¿quién inervaba a los músculos del compartimento posterior, tanto del brazo como del antebrazo? El radial. El radial, vean, entonces aquí vemos el nervio radial asomándose por este espacio entre las dos cabezas del tríceps. ¿Cómo se llamaba este espacio? ¿Se acuerdan? El intervalo triangular. Exacto, el intervalo triangular, muy bien. Entonces, no perdamos de vista este sitio que les voy a poner en punteado aquí. Entonces, se le conocía como el intervalo triangular. Entonces, justamente en la profundidad de ese intervalo triangular, vamos a ver al nervio radial, ¿sale? Vean cómo se dirige en dirección hacia el húmero y de hecho pasa sobre el húmero y le deja una impresión. ¿Cómo se llamaba esa impresión? ¿Se acuerdan? El surco del nervio radial. El surco del nervio radial, así es. Vean, protegido, ¿por qué? ¿Por cuál cabeza? Que aquí está cortada. ¿Es la cabeza lateral? Exacto, la cabeza lateral del tríceps braquial. Entonces vean cómo está protegido ese radial por la cabeza lateral. Y el surco, de hecho, me delimita, vean, el sitio de inserción de qué cabeza. Entonces, justo por debajo del surco, ¿qué cabeza del tríceps se insertaba? ¿El medial? Exacto, la cabeza medial. Entonces, esta es la cabeza lateral que está cortada. Y por aquí estamos observando el sitio de inserción de la cabeza medial. Entonces, ¿esta cabeza cuál será? La larga. Así es. La cabeza larga entonces del tríceps. ¿Sale? En el intervalo triangular, entonces, acuérdense, va a pasar en su profundidad el nervio radial acompañado también de una arteria. ¿Alguien sabe qué arteria va acompañando al radial? La braquial profunda. Eso, muy bien, la arteria braquial profunda. Y aquí aprovechamos para identificar los otros espacios. ¿Se acuerdan cómo se llamaban estos otros dos espacios? Fíjense, este que les voy a puntear. El cuadrangular. Espacio cuadrangular. Y por aquí, ¿qué otro qué espacio teníamos? Triangular. Triangular. Entonces, más lateral, tenemos en donde nos marca el número 5, el espacio cuadrangular. Y entonces, vean, ese espacio cuadrangular está atravesado también por dos estructuras. Una de ellas es un nervio, ¿sí? ¿Qué nervio está atravesando ese espacio cuadrangular? El axilar. El axilar. El nervio axilar, así es. También es rama del plexo braquial, el axilar, ¿sí? Entonces va a atravesar el espacio cuadrangular, el nervio axilar, también acompañado de una arteria. ¿Alguien sabe qué arteria es? La circunfleja humeral posterior. Exacto, la circunfleja humeral posterior, así es. Y el intervalo triangular nada más para complementarle ahí. Lo mismo habíamos dicho, el nervio radial. Ese no lo atraviesa, pero se ve en su profundidad. Nervio radial con la arteria braquial profunda. ¿Sale? Y en lo mismo, en la profundidad ahora del espacio triangular, ¿sí? Ahí con el 2, este sería el espacio triangular, entonces. ¿A quién observamos al fondo del espacio triangular?
¿A la arteria Este- circunfleja de la escápula? A ver, me dijeron una arteria y ¿qué? Es que no escuché bien. ¿Qué arteria me dijeron? Ah, la circunfleja de la escápula. La arteria circunfleja de la escápula, así es. Circunfleja escapular. Muy bien. ¿Y qué nervio observamos ahí en su profundidad? ¿Cuál es ese nervio que nos está marcando, de hecho? El nervio subescapular inferior. ¿Sale? Entonces eso es lo que vamos a observar en los espacios. ¿Sale? Entonces aquí también recordando los territorios de inervación, ya quedamos, ¿no? El radial va a ser para el compartimento posterior, tanto del brazo como del antebrazo, ¿sale? Ahora, el axilar, aquí en inerva, vean, ahí tenemos justamente sus fibras, como la mayoría están yendo hacia qué músculo, El deltoides. al deltoides, ¿sale? Entonces, lesión del nervio axilar, ¿qué movimiento se va a limitar? La abducción. Exacto, principalmente la abducción, ¿sí? En cierto grado la flexión y extensión del brazo, ¿sí? Y vean cómo le está dando ahí sus ramitas también, ese nervio axilar, ¿a qué músculo? Vean. Al redondo menor. Así es, al redondo menor. Entonces ahí tenemos la contribución del axilar hacia el redondo menor, que es parte de qué grupo de músculos. Del manguito rotador. Muy bien, ¿sale? Mientras que el subescapular, vean, aquí viene el nervio subescapular inferior, ¿a quién le está dando fibras? Al redondo mayor. Al redondo mayor, así es. Vean, ya que andamos por acá. Entonces, ¿quién inervaba? A los otros del manguito rotador. Bueno, a los espinosos, vean por aquí. ¿Quién será? El supraespinoso. Supraespinoso, y aquí también está cortado el infraespinoso. Entonces, ¿quién los inervaba? El supraescapular. Exacto. Entonces, este es el nervio supraescapular. No confundir con el que va hacia los romboides, ¿sale? Hacia los romboides y hacia el elevador de la escápula. ¿Quién le daba inervación a estos músculos? El El dorsal de la dorsal de la escápula. escápula. El nervio dorsal de la escápula. ¿Sale? En este caso no observamos al músculo del manguito rotador que nos falta uno. Vean, tenemos el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. ¿Quién nos falta del manguito rotador? El subescapular. El subescapular. Entonces, ¿qué nervio le daba función al músculo subescapular o qué nervios? Los dos subescapulares, de los cuales aquí vemos uno inferior y hay uno superior, subescapular superior, subescapular inferior. ¿Sale? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Ah, y justo, el nervio axilar tiene una relación estrecha con el cuello. ¿Cuál cuello del húmero será? Quirúrgico. El quirúrgico. ¿Por qué dijimos que se llamaba cuello quirúrgico? Porque era el que más se podía fracturar. El que más se fractura, la zona donde más se fractura, justo. Entonces, una fractura a nivel del cuello quirúrgico, ¿a quién podemos lesionar? Al axilar. Así es, ¿sale? Mientras que una fractura, por ejemplo, más ahora hacia la diáfisis del húmero, que guarda estrecha relación con qué nervio? El radial. El nervio radial, ¿sale? Entonces, en una
fractura, en este caso de la diáfisis del húmero, se puede lesionar el nervio radial, ¿sale? Y entonces, si se lesiona a este nivel, pues se va a ver afectada el compartimento posterior del brazo y pues todo el compartimento posterior del antebrazo, ¿sí? La lesión del nervio radial por la afección de los músculos del antebrazo también nos provoca un signo característico. ¿Cuál es ese signo o esa mano? ¿En gota? ¿En gota? Ajá, en gota, no lo había escuchado, creo de esa manera. ¿De qué otra manera lo leyeron? Mano No me acordaba, la péndula verdad. o caída. Exacto, mano péndula, mano en péndulo o mano caída, justo. Entonces no se les olvide los signos. Lesión del mediano, ¿qué dijimos? Mano Del del predicador. Del predicador. Del radial, Mano en garra. mano, no. ¿Qué dijimos? Lo acabamos de No. decir. Péndula o caída. Mano en péndulo, caída. ¿Y quién es el que se lesiona y me da la mano en garra? Entonces, ¿quién nos faltó ahí? El ulnar. El El lunar. ulnar, así es, no se vayan a confundir. ¿Sale? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Claro, todo claro. Perfecto. Entonces, aquí revisamos nada más pues el recorrido de los nervios, la relación que guardan con los tendones de los músculos en la región del antebrazo y cómo se extienden hasta la mano, ¿sale? Para que los revisen un poquito. Además, también sus territorios de inervación cutánea. No se les olvide también revisar los dermatomas, ¿sale? Donde pues aquí se extienden sobre todo los cervicales de C5 hasta T1 y pues parte de T2, ¿sale? Entonces, C5 vean cómo se extiende sobre la cara interna del brazo, del antebrazo, ¿sí? C6 se extiende en el hombro y sobre la superficie lateral hasta el primer dedo, entonces territorio de C6. C7 que se extiende sobre la región dorsal, vean, hasta el segundo y tercer dedos, les da la vuelta, entonces se encuentra todo ese dermatoma C7 en la cara dorsal y ventral de estos dedos. Y vemos como C8 va sobre la superficie o el borde interno de la extremidad hasta el cuarto y el quinto dedo. Y contribuyendo, además, T1, la cara interna del brazo, del antebrazo, y T2 hacia la región de la axila. ¿Sale? Pues no se les olviden los dermatomas. Y ahora sí, ya que tenemos como tal los nervios con sus respectivos compartimentos y por lo tanto funciones, vamos a identificarlos desde donde surgen. ¿Sale? Entonces, no se les olvide. ¿De dónde van a derivar? Bueno, a formarse más bien los nervios importantes que pues van a darle función y, bueno, inervación en general a la extremidad superior. Del plexo braquial. Del plexo braquial. Recuerden que estos nervios se originan de una región en la médula espinal, ¿sí? Una región dilatada. ¿Cómo se llamaba esa región dilatada que de donde se originaba el plexo braquial? En la médula espinal. La intumescencia cervical, ¿sale? Entonces el plexo braquial se va a originar desde la médula espinal en esta dilatación conocida como la intumescencia cervical, ¿sale? Entonces, la intumescencia cervical se relaciona pues con los niveles del plexo braquial. El plexo braquial es la regla de los 5, no se les olvide, ¿sale?
Es la regla de los 5. ¿Por qué? Tiene 5 troncos, ¿sale? O 5 raíces, pues 5 niveles le dan origen. ¿Cuáles son esos 5 niveles que le dan origen al plexo braquial? De C5 a T1. De C5, fíjense, C5, C6, C7, C8, acuérdense, nervio C8 y el nervio T1. Entonces, ¿cuántas raíces son del plexo braquial? 5. 5. 5, ¿sale? Desde C5 hasta T1, ahí están sus raíces. Ahora, ¿cuántas divisiones tiene el plexo braquial? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sale? Entonces, tiene 5 divisiones. Entonces, 5 raíces de C5 a T1, 5 divisiones, ¿sí? Y de esas divisiones, ¿cuántos nervios principales se van a originar? También 5, ¿no? También 5. Los principales, ¿eh? O sea, obviamente hay muchos más, pero los principales pues van a ser 5 ramas terminales, ¿sale? Los 5 nervios con mayor territorio de extensión, de inervación muscular en la extremidad, ¿sale? Entonces, 5 nervios principales. ¿Sale? Entonces, es la regla de los 5, el plexo braquial. Entonces, vamos a desglosarlo un poquito mejor. Vean. Entonces, ya quedamos. Tenemos 5 raíces, ¿sí? Que se originan desde las ramas ventrales de los nervios espinales. ¿Por qué serán ramas ventrales? También llevan fibras, obviamente, de las dorsales en menor cantidad, pero las principales de la ventral, porque acuérdense, en la médula espinal, las ramas ventrales, ¿de qué tipo son? Motoras. Motoras, justo. Entonces, veamos. Tenemos la contribución C5, C6, C7, C8, T1. Ahí están sus 5 ramas. Ahora, ¿qué pasa con esas ramas? Vean, la rama de C5 con las ramas de C6, ¿qué le suceden? ¿Se unen? Se adosan. La palabra más correcta sería se adosan. Acuérdense que los axones no se fusionan, ¿sí? Vienen axones de aquí de C5, vienen axones de C6 y entonces comparten un tramo del recorrido, digamos, ¿sale? Entonces se adosan. Aunque bueno, que se adosan, se unen, no hay problema, pero ahora acuérdense que el punto es que no se fusionan los axones, comparten el recorrido, pero no se fusionan en sí. Entonces, la rama, los axones, las ramas de C5 con las de C6, entonces se conjuntan para formar el tronco superior, ¿sale? Entonces, acuérdense, tenemos 5 segmentos del plexo braquial. El primer segmento son sus raíces. Su segundo segmento son sus troncos. Son 3 troncos. Luego, los troncos, hagan de cuenta que esto es como un árbol, ¿sí? La raíz es lo que está pegado, pues, más hacia su origen, ¿no? Hacia la tierra o en este caso, pues, hacia la médula espinal. De ahí, pues, se forma un tronco. Ese tronco se empieza a dividir y entonces esta tercera porción son sus divisiones. Luego, esas divisiones me van a formar 3 fascículos, que es su cuarto segmento. Y de esos fascículos, el último segmento es donde se van a formar sus 5 ramas terminales, que van a ser sus 5 nervios principales que comentábamos. Entonces, no se les olvide, 5 segmentos. Ramas que forman troncos. Estos troncos se dividen y a su vez forman fascículos de los cuales surgen sus ramos terminales. ¿Queda claro? Sí. Muy bien, entonces,
Raíz de C5 con raíz de C6 van a formar al tronco superior. Luego vean, raíz de quién y quién. T8 y T1. De T8, C8 y T1 van a conjuntarse para formarme el tronco inferior. ¿Y quién se fue solito? C7. C7. Entonces las fibras de C7 me van a formar solitas al tronco medio. ¿Sale? Entonces ahí tenemos a los 3 troncos. Las raíces y los troncos, vean, por aquí qué hueso se quitó, que se encuentra por encima de la primera costilla. La clavícula. La clavícula, ¿sí? Entonces, los troncos y las raíces, por la relación que tienen con la clavícula, ¿sí? Son supraclaviculares. ¿Sale? Son supraclaviculares. Las divisiones se encuentran justamente por debajo, por detrás de la clavícula, y luego los fascículos y las ramas terminales son infraclaviculares. ¿Sale? ¿Sí quedó claro eso o no? ¿Las divisiones qué son? Las divisiones se encuentran justamente por detrás, por debajo de la clavícula. ¿Sale? Por eso los troncos y las raíces quedan por encima, son supraclaviculares, y los fascículos y los ramos terminales quedan por debajo, infraclaviculares. Las divisiones quedan justo por detrás de la clavícula y por debajo, pues los protege directamente. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Muy bien. Entonces vean, bueno, los 3 troncos se van a dividir, los 3 troncos se van a dividir. Los 3 van a tener 2 divisiones. ¿Cuáles van a ser esas 2 divisiones de los 3? Anterior y posterior. Anterior y posterior. Las posteriores las identifico. Son las primeras que voy a identificar. ¿Por qué? Las 3 divisiones posteriores, vean, P, P, P. Ahí está. Las 3 posteriores, ¿qué les ocurre? Se adosan para formar al fascículo posterior. Exacto. Entonces, las 3 posteriores, pues ya quedó, ¿no? Si son posteriores, pues también van a formar al siguiente segmento posterior, el fascículo posterior. Luego, las anteriores del fascículo, del tronco superior y del tronco medio, se van a adosar, se van a conjuntar para formarme ahora el fascículo lateral. Y ahora, ¿quién es el que se va a ir solito? La división anterior del tronco inferior. Exacto, la división anterior del tronco inferior. Entonces, estas fibras van a formar en su totalidad ahora al fascículo medial. ¿Sale? Entonces, ahí están mis 3 fascículos. Y ahora de estos fascículos nos vamos hacia la última división, el último segmento del plexo braquial, que van a ser sus ramas terminales. ¿Cuántas ramas terminales vamos a tener? 5. 5, acuérdense, regla de los 5. Entonces, fíjense, aquí el fascículo lateral y medial van a emitir 2 divisiones o 2 extensiones, ¿sí? Una extensión lateral y una extensión medial, desde el fascículo lateral y desde el fascículo medial. Estas, nuevamente, se vuelven a adosar para formarme a este nervio que va justo por en medio. ¿Quién será el 4? El El mediano. mediano. El mediano, ¿sale? Entonces el 4 va a ser el nervio mediano.
Entonces se forma desde las extensiones del fascículo lateral y del fascículo medial. Ahí está el nervio mediano. Ahora, propiamente, desde el fascículo lateral, más lateral, se va a formar este nervio, el que está con el 1. ¿Quién será el 1? El músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo. ¿Vale? Luego, desde el fascículo medial, ¿sí? Vean también, desde el fascículo medial, ¿quién se forma? Desde ese fascículo. ¿Quién será el 5? El ulnar. El ulnar, así es. El 5, nervio ulnar. ¿Sale? Y de ahí ya tenemos 3 de los 5 nervios que se están formando desde estos 2 fascículos, desde el lateral y desde el medial. Entonces, el último fascículo, el fascículo posterior, desde aquí se van a formar los 2 nervios que nos faltan. Uno que lo identificamos porque es mucho más grueso que el otro. ¿Quién será el que tiene un grosor más importante? El 3. El radial. Posterior, acuérdense, el que va por detrás, tanto en el brazo como en el antebrazo. Entonces es el radial. Uy. Y el 2, entonces, ¿quién nos quedará? El axilar. El axilar, así es. ¿Sale? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda hasta ahorita? No, ninguna. ¿Seguros? Muy bien. Ahora, como les comentaba, pues estos son los nervios principales del plexo braquial, sus ramos terminales, los que habíamos estado revisando con pues, las lesiones, con los compartimentos, pero pues desde aquí también van a surgir los nervios para los otros músculos de la extremidad superior, ¿sale? Entonces, identificamos los nervios que nos faltan, que van hacia la región del hombro, que van hacia el manguito rotador. Y entonces, fíjense, vamos a tener nervios que van a originarse ya sea de las raíces, ¿sí? De los troncos, desde los fascículos, ¿sale? En el caso de los nervios que se originan en las raíces, ¿sale? Aquí vamos a tener con el 8. ¿Quién será el que nos marcan con el 8? Vamos a ponerlo para acá. El toracodorsal. No, es el dorsal de la escápula. ¿Sale? El toracodorsal, ¿sí? El toracodorsal, sí, ¿desde dónde se forma el toracodorsal? Ese lo vamos a encontrar hasta Ya los viene. fascículos, ¿sale? Por aquí lo tenemos marcado, mira, de hecho, con el 6. Ese es el toracodorsal. Acuérdense, el toracodorsal, ¿a quién inervaba? Ahorita vamos a regresar con él, pero ¿a quién inervaba el toracodorsal? Dorsal ancho. El dorsal ancho, así es, ¿sale? No confundir, vean, ese toracodorsal con este otro, vean que está con el 7, que recibe contribución desde C5, C6, C7. ¿Quién será ese que está con el 7? El Y también torácico es largo. de las raíces. ¿Quién, perdón? Torácico El largo. torácico largo, ¿sale? ¿A quién inervaba el torácico largo?
Al Al cerrato cerrato. anterior. Exacto, al serrato anterior. ¿Qué hacía el serrato anterior? ¿Cuál era su función importante? La ¿Pro qué? Protracción. Protracción, así es, como al aventar un puñetazo o al tomar un objeto por delante de nosotros. Acuérdense que el serrato anterior también se le conoce por lo del puñetazo, el músculo ¿de quién? Del boxeador. El boxeador. Entonces, la lesión del nervio torácico largo provoca que se pierda la tensión que ejerce el músculo serrato anterior sobre la escápula y entonces también me da un signo, su lesión. ¿Cuál es ese signo de la lesión del torácico largo? De escápula alada. Así es, la escápula alada, ¿sale? Se les olvide. Entonces, torácico largo al inerval serrato anterior. No confundir con el toraco dorsal. Este sí se encuentra aquí, pero en los fascículos. Para el dorsal ancho. Entonces, de las raíces tenemos al dorsal de la escápula. ¿A quién inervaba el dorsal de la escápula? A los romboides y al elevador de la escápula. Exacto, romboides y elevador de la escápula. Y ahí está. ¿Quién inervaba al supra e infra espinoso? El supraescapular. Exacto, entonces aquí no lo tenemos numerado, pero aquí lo tenemos. Entonces aquí tenemos al nervio supra escapular. ¿Sale? Y vean, también desde este fascículo, perdón, desde este tronco superior, tenemos entonces al nervio supraescapular y por aquí un nervio que va hacia un músculo en relación con la clavícula. ¿Qué nervio será este? El subclavio. Exacto, nervio subclavio. ¿Sale? Entonces ahí tenemos nervios que se forman desde las raíces, estos dos nervios que se forman desde los troncos y ahora nos pasamos hacia los fascículos. ¿Sale? Entonces fíjense, del fascículo lateral y del fascículo medial se forman dos nervios que usualmente forman un asa y se comunican, comparten ahí como pues axones, ¿sale? Entonces, estos dos nervios que los identifico por el asa que usualmente los une, ¿quiénes son? Los pectorales. Exacto, los nervios pectorales. Entonces, pues dependiendo de cuál fascículo se originen, le ponemos el apellido. Entonces, aquí tenemos al nervio pectoral lateral y el nervio pectoral medial, ¿sale? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Ya que tenemos los pectorales, identificamos del fascículo posterior se van a originar tres nervios. Estos tres nervios en conjunto, pues se les conoce como los nervios subescapulares y son tres. ¿Cuáles son? Acuérdense, proximal, distal o pues más superior, más inferior. Entonces, tenemos un subescapular, ¿qué será? Superior. Superior, ¿sale? Por lo tanto, hacia el otro extremo tenemos un subescapular Inferior. inferior. Acuérdense, ambos subescapulares, ¿a qué músculo van? Al subescapular. Y además el inferior, ¿a quién le daba ramitas? Al redondo mayor. Al redondo mayor, así es, ¿sale? Y entonces, teóricamente, el que queda en medio sería el subescapular intermedio, ¿no? Pero que ya quedamos. ¿Cómo se llama más bien?
Tóraco dorsal. Tóraco dorsal. ¿Para qué músculo? Dorsal ancho. Dorsal ancho, justamente. ¿Sale? Y entonces ahí tenemos nuestras ramas motoras que van pues para los músculos de la extremidad superior. En el fascículo medial también observamos aquí unos ramos, pero estos son ramos sensitivos. ¿Quiénes son estos nervios? Los cutáneos del brazo y antebrazo. Exacto, cutáneo del brazo, entonces cutáneo del brazo y cutáneo del antebrazo. Uy. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna duda con el plexo braquial? Ah, y obviamente también otro punto que era de la regla de los 5, es que si se les olvidan las raíces, pues nada más acuérdense, regla de los 5, ¿a qué nivel empieza? El plexo C5. braquial a nivel de C5. ¿Vale? Inicia a nivel de C5, tiene 5 raíces, tiene 5 porciones o 5, vamos a cambiarle aquí más bien a 5 segmentos. ¿Sale? Segmentos, que son raíces, troncos, divisiones, por eso le cambiamos para no confundirnos. Fascículos y ramas terminales, esos son sus 5 segmentos. Y pues va a tener 5 nervios principales, pero pues además todos los demás, todos los otros. ¿Sale? ¿Alguna duda? No. Muy bien.